Bienvenidos a la Biblia Confronta. Les habla su amigo Edgar desde Bogotá, Colombia. Hoy traigo un tema muy interesante y es respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si era realmente quien decía ser. ¿Por qué del plan de salvación hacia la raza humana? ¿Por qué el Señor Jesucristo tuvo que convertirse en hombre para venir a cumplir este plan de salvación? Espero que no se aparten del canal y empezaremos este interesante tema. Nuevamente bienvenidos y gracias por permanecer acá en la Biblia Confronta. Espero que ya tengan sus Biblias listas porque es muy interesante tratar este tema. Muchas son las religiones, sectas en el mundo que han distorsionado la palabra de Dios y realmente no saben dar una explicación clara sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. En especial si el Señor Jesucristo era totalmente humano, si Él se habría desprendido de su divinidad, de su poder, o simplemente era un charlatán, como algunas sectas o falsas religiones en el mundo piensan, que nuestro Señor Jesucristo era un farsante o que era un líder político que simplemente vino, se presentó y murió y jamás resucitó. Lamentablemente, cuando las personas piensan así, es porque tienen un corazón totalmente vacío y apartado de la verdad del Evangelio. Y hoy traigo precisamente partes de la Escritura donde el Señor nos enseña sobre este maravilloso plan de salvación, que el Señor lo planificó incluso antes de que la tierra fuera fundada por su gran poder. Ahí es donde vemos el amor, vemos la misericordia de Dios sobre nosotros. Porque si nos ponemos a pensar, si Dios realmente lo hubiera deseado, no hubiera creado absolutamente nada de esta tierra, no nos hubiera creado a nosotros, porque simplemente es Dios y Él puede tomar las decisiones que Él quiera. Y hay muchos seres humanos que se sienten con la capacidad de juzgar a Dios, de señalarlo, pero lo que siempre les he dicho, nunca se toman la tarea de estudiar las Sagradas Escrituras, estudiarlas a profundidad y conocer realmente por qué Dios quiso crear este mundo y por qué es su plan de salvación. Pero quiero que vayamos a la Biblia, específicamente al libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, que dice el Señor en su palabra: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren ustedes lo maravilloso, que Dios en su infinita voluntad decidió enviar a su Hijo, porque veía a la humanidad como estaba llena de maldad y perversidad, que la única solución que había era que hubiera un sacrificio humano. Antiguamente en el Antiguo Testamento, como ustedes lo pueden ver, los que han estudiado la Escritura, se hacían sacrificios de animales, se hacían expiaciones que eran agradables a Dios, precisamente para poder cubrir ese pecado. Simplemente era un cubrimiento cuando se derramaba la sangre de ese animal en el altar y ese animal era sacrificado y era quemado y ese olor grato subía hacia Dios y ese pecado era cubierto. Pero realmente no valoraban esta clase tampoco de sacrificios, porque esto se convertía como en un ritual diario, pero no había un arrepentimiento real y una conciencia de pecado. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo, para que Él viniera en persona a mostrarse al mundo como el Hijo de Dios. Y es donde viene ese misterio tan maravilloso, de que la Escritura también nos enseña que era el mismo Dios hecho hombre, hecho carne, donde vemos también que Dios tuvo que revestirse, no vestirse, sino revestirse de humanidad para habitar entre nosotros, conocer nuestras necesidades, también mostrar su gran misericordia y amor por nosotros. Entonces vemos que un Dios tan maravilloso que tuvo que despojarse a sí mismo y venir a esta tierra precisamente para morir por la humanidad. Por eso nosotros como iglesia nos preocupamos bastante de predicar el Evangelio, porque es un privilegio para nosotros y también es una ley que Dios nos ha impuesto a nosotros de predicar, y no podemos callar, porque ustedes ven la humanidad como está hoy en día. Estamos llenos de maldad,
de muerte, de enfermedades, de catástrofes, y muchas son las personas que mueren todos los días en el mundo y que desafortunadamente muchos mueren sin Cristo, porque alguna vez tuvieron la oportunidad de escuchar estas palabras que ustedes están escuchando, se burlaron de ellas o simplemente las menospreciaron, porque viven más pegados a las cosas del mundo, porque no quieren saber de Dios. Entonces muchos dicen que por qué Dios permite tanta maldad. No es que Dios permita la maldad en el mundo, es que el hombre se ha olvidado de Dios. Entonces Dios, en su divinidad y en su gran poder y su majestad, pues tiene que darnos la espalda, porque Dios no obliga absolutamente a nadie. En cambio, hay religiones y sectas donde sí, las personas son obligadas a aceptar las falsas doctrinas y son esclavizados y desafortunadamente viven en una ceguera espiritual. Pero pasemos al siguiente versículo. Lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice el Señor en su palabra: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. La palabra es muy clara. Dios nos enseña acá que solamente hay un mediador, Jesucristo, quien vino a pagar el sacrificio en la cruz del Calvario, que fue quien vino voluntariamente porque nadie lo obligó. Él voluntariamente tomó esta decisión de venir a revestirse de humanidad para entregar su vida en sacrificio por nosotros, porque no había otra solución más. Entonces, si usted, querido amigo, pertenece a alguna religión, a alguna secta, y usted cree que lo que yo acabo de leer es mentira, pues desafortunadamente la palabra también dice que usted ya ha llamado condenación sobre su vida porque no ha aceptado al Hijo de Dios. Aquí lo delicado del caso es que las personas tienen que entender que el sacrificio de Cristo fue algo sagrado, algo que ningún ser humano pudo pagar, solo Él, solo nuestro Señor Jesucristo, porque era el que estaba preparado. Era el Cordero que Dios había preparado. En su humanidad, el Señor Jesucristo estaba listo para ser sacrificado por los pecados del mundo, porque era santo, porque Él también, cuando vino en su humanidad, sentía todas las necesidades y sufrió tentaciones como nosotros tenemos tentaciones, pero dice la palabra también que Él nunca cayó en pecado, porque Él era santo, Él era perfecto, era el sacrificio que estaba listo para ser ofrecido delante de Dios. Entonces miren ustedes que el mismo Dios tiene que coger a su propio Hijo, ¿cierto? Colocarlo en sacrificio, permitir que fuera ejecutado en una cruz, el padecimiento que el Señor tuvo que padecer para cargar la ira que venía sobre la humanidad, y tuvo que llevarla Él sobre su espalda, cargar todos los pecados de la humanidad. Entonces, cuando usted desprecia esta palabra, cuando usted no tiene el conocimiento, es mejor que no hable, porque son palabras muy delicadas cuando usted blasfema en nombre de Dios, cuando usted desprecia a Cristo. Así como escuchaba una señora hace muchos años que me decía: ¿y luego quién mandó que Él viniera y que se hiciera matar por nosotros? ¿Luego nosotros le pedimos eso? No se lo pedimos y tampoco lo merecíamos. Nosotros no merecemos ese regalo de salvación que el Señor nos lo dio, pero Él, en su gracia y en su amor, decidió hacerlo, porque prefirió 1000 veces eso, entregar su vida en sacrificio, antes que la ira del Padre cayera sobre esta humanidad. Pero pasemos al siguiente versículo. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 7: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, no inferior a los hombres, pero sí igual a los hombres, y se hizo siervo. Él vino a servirnos. Miren, el mismo Dios, el Dios todopoderoso hecho hombre, vino a servir a la humanidad. Los milagros que el Señor Jesucristo hizo, Él sentía esa pasión por nosotros, ese amor, que Él veía a una persona enferma, veía a un inválido, veía a una persona con necesidad, que pasaba inmediatamente, el Señor ejecutaba milagros sobre esas personas. Entonces vemos que no solamente estaba operando su humanidad, sino también su gran poder y su divinidad estaba allí, pero estaba limitado el Señor,
El Señor no venía a hacer milagros aquí por hacer espectáculos o por alardear de su poder, no. Él lo hacía porque sentía gran misericordia por nosotros, por los seres humanos. Por eso era que el Señor lo hacía, no como usted ve en muchas sectas, iglesias, donde aparecen estos queridos pastorcillos haciendo milagros a diestra y siniestra, pero que los milagros cuestan plata, porque el que no tiene dinero allá, entonces no tiene derecho al milagro de Dios. Y vemos que el Señor Jesucristo lo hacía por simple misericordia. Entonces es donde yo digo, cuando las personas están enfermas y pasan por necesidades duras, ¿qué tan fácil es usted postrarse de rodillas, pedirle perdón a Dios por su pecado y pedirle: Señor, sáname de esta enfermedad, Señor, o ayúdame con esa necesidad que yo tengo? Y el Señor, estoy 100% seguro que le va a ayudar. Pero cuando usted viene a pedir caprichos y tonterías, pues obviamente Dios no le va a contestar esas oraciones, porque sabe que lo que usted está pidiendo simplemente lo hace en su carne y es tal vez para alimentar su ego. Cuando tomamos al Señor para pedirle carro, casa y dinero, pues ahí sí estamos como muy equivocados, porque no conocemos realmente al verdadero Dios. Tal vez usted pertenece a una secta donde es la secta de los millonarios, donde todo el mundo quiere ser rico, quiere tener poder y quiere tener dinero, pero no quiere despojarse de su pecado y de su maldad, y es donde está totalmente equivocado y errado. Vamos al siguiente versículo. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 9: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probaba la muerte por todos. El Señor, como les decía al principio, Él voluntariamente quiso entregar su vida por nosotros, nadie lo obligó. ¿Qué lo impulsó a hacer eso? Su amor por la humanidad. Recordemos en el Nuevo Testamento lo que el Señor nos narra, porque bueno, lo que les digo, en este canal de opositores, que no faltará el que diga que la Biblia es un libro de fábulas y que inventos y cuentos. Bueno, usted puede creer todo lo que usted quiera, ya es una situación suya que usted tiene con Dios, pero la Biblia es un libro veraz, la palabra de Dios es eficaz. Como dice el Señor, es más cortante que una espada de doble filo. Bueno, no nos vamos a apartar como mucho de lo que estamos hablando. Recordamos que en el Antiguo Testamento Dios nos narraba cómo la tierra fue raída por la ira de Dios a causa del pecado y la perversidad de los seres humanos, que el Señor tuvo que castigarla con agua, que la tierra fue castigada con el diluvio, donde millones de personas en el mundo murieron. Solamente sobrevivieron 8 personas, que fueron Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. La Biblia lo dice, lo invito a que usted lo lea y lo estudie, para los que creen que la Biblia es un libro de fantasías y de fábulas. Afortunadamente hay científicos que sí son científicos reales, que ellos sí reafirman que el diluvio fue algo real, que existió, y que desafortunadamente Dios tuvo que derramar su ira de esa forma porque el ser humano despreciaba su palabra. Noé era un pregonero de justicia. ¿Qué hacían los seres humanos? Se burlaban de Noé, menospreciaban la palabra de Dios. Cuando vieron que ya empezó a llover y la tierra se empezó a inundar, entonces ya todo el mundo pedía perdón, pedía misericordia, pero ya era tarde porque Dios mismo había cerrado la puerta del arca. Y estamos viviendo estos tiempos exactamente iguales, llenos de maldad, de perversidad. Donde usted puede predicar esta palabra, lo miran mal, es menospreciado, es apartado de ciertos grupos de trabajo, de vínculos sociales. Bueno, por mi parte a mí no me interesa eso, porque yo prefiero 1000 veces estar de parte de Dios que estar de parte de los seres humanos. Entonces, si usted es una persona verdaderamente cristiana, debe predicar el evangelio. Es su obligación, es un honor y es una necesidad que tenemos que hacer, porque es lo que Dios nos manda a través de la palabra, y que nuevamente le repito, es un honor hacerlo. Entonces, prediquemos, así como yo lo estoy haciendo a través de estos medios de comunicación. También lo hago con compañeros de trabajo, con personas que conozco. Es un deber y una obligación hacerlo, porque la sangre de esas personas cae sobre nosotros, porque algún día
Nosotros tenemos que presentar un juicio delante de Dios y Dios nos reclamará si le predicamos a esa persona o no le predicamos. Entonces hagámoslo porque no sabemos esta palabra a quién le va a llegar. O si usted, la persona que está mirándome a través de este video, está pasando por necesidades, por enfermedades, pues créame que la única solución que hay es someterse a Dios. Y cree que el Señor Jesucristo es un ser real, que es el mismo Dios hecho hombre. Si usted no cree esto, créame que la condenación viene sobre su vida, y no porque Dios sea un Dios malo que quiera que usted se vaya al infierno. Es porque las personas, cuando desprecian la palabra de Dios y quieren vivir su vida, perdón la expresión, como se les da la gana, pues tendrán que pagar las consecuencias. Pero pasemos al siguiente versículo. Vamos a leer el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 4. Dice el Señor en su palabra: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Miren aquí, esta es una palabra hermosa, y es donde muchos dicen: ay, pero es que ustedes no creen en la Virgen María. Sí creemos en la Virgen María. Precisamente, si Dios la escogió, era porque era una mujer que estaba espiritualmente preparada. No que era una mujer que no era pecadora, porque la palabra de Dios dice que todos somos pecadores delante de Dios. Era una mujer pecadora, una mujer normal, como ustedes, como yo, pero que fue escogida porque era una mujer que tenía temor de Dios y vivía bajo la palabra de Dios, y que fue escogida precisamente para que nuestro Dios se hiciera carne y viniera a este mundo en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuevamente les repito, lean la palabra, estudien la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros vemos la gran misericordia de Dios de escoger a esta mujer tan privilegiada, María, haber sido escogida por Dios para engendrar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue criado como un niño normal, tuvo un desarrollo normal. Pero entonces es donde algunos también me preguntaban: ¿el Señor Jesucristo era consciente de su divinidad? Él era consciente de su divinidad a partir de los 12 años. No sé si ustedes recuerdan cuando María salió con José, con su esposo, con el padre adoptivo del Señor Jesucristo, y que él se les perdió, que duró varios tiempo perdido, y ellos preocupados lo buscaban por todo lado y lo encontraron en el templo enseñando la palabra, enseñándolo a los grandes sacerdotes que habían ahí, que todos se maravillaban de la sabiduría que el Señor Jesucristo tenía. En ese momento era cuando el Señor Jesucristo, ya a sus 12 años, sí era consciente de su divinidad. Cuando era niño no, porque era un niño, se desarrolló normal, tenía juegos normales como cualquier niño, pero a los 12 años ya era un jovencito que estaba entrando en el estado de su pubertad, y en ese momento era cuando era consciente. Cuando él le respondió a sus padres: es que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Es cuando el Señor Jesucristo entendió a qué tenía que venir a este mundo y por qué tenía que estudiar el Evangelio como cualquiera de nosotros lo estudió. Él también tuvo que estudiar la palabra de Dios y aprenderla. Pero lo que lo diferenciaba entre los demás seres humanos es que él era la parte divina de Dios. Era el Dios hecho hombre. Es lo que ustedes deben entender. El Señor Jesucristo era 100% humano y 100% divino. Pero pasemos a otra parte de la Biblia. Ya nos quedan unos poquitos versículos. Vamos a Marcos capítulo 6 versículo 3. Dice el Señor en su palabra: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Vemos acá que la palabra también nos enseña que el Señor Jesucristo se desarrolló en una profesión. Él era carpintero. No solamente se dedicaba a predicar el Evangelio, sino que también vivía del arte que había aprendido de su padrastro José. Hay un tema muy delicado, y es aquí lo que dice: los hermanos del Señor Jesús. Y hay muchas cosas que a veces la gente, cuando uno les habla, se sorprenden y se asombran, pero precisamente porque les falta el conocimiento de saber que María
después de que el Señor Jesucristo nació, porque el Señor Jesucristo fue concebido virginalmente en María, después María fue normal, tuvo relaciones íntimas con José porque era su esposo, pero cuando uno habla de esto todo el mundo se asombra y lo tratan a uno de blasfemo y que uno está inventando cosas, pero es que la Biblia lo dice. Pero eso lo quiero dejar para otro tema, para que ustedes conozcan que María fue una mujer normal, así como el Señor Jesucristo fue un ser humano normal, pero lo único que lo diferenciaba de los demás era que era el Hijo de Dios y que poseía poder, precisamente por ser el mismo Dios hecho hombre. Vamos a leer el último versículo para finalizar. Lo encontramos en Juan capítulo 4 versículo 6. ¿Qué dice el Señor? Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Qué nos enseña acá? Que el Señor Jesucristo sentía cansancio, sentía hambre, sentía frío, igual que cualquier ser humano. El Señor por eso dice que fue revestido de humanidad. Él sintió todas las necesidades que cualquier humano podía sentir. Sintió tentaciones, sintió también dolor, sintió tristeza, pero lo maravilloso de todo es que Él siempre permaneció santo en el camino, porque tenía que estar preparado, como les decía al principio, como ese cordero que tenía que ser sacrificado en la cruz del Calvario por todos los pecados de la humanidad. Yo espero que este tema les haya quedado claro. Eso es un tema muy pero muy largo. Yo no tengo ni el 1% de lo que les acabo de explicar aquí preparado, porque es un tema muy largo y es un tema que toca profundizar muchísimo a fondo, porque el poder explicar realmente cómo el Señor, porque muchas personas no pueden entender cómo Dios, siendo el tan poderoso y tan grande, se hizo hombre, y que no pueden entender que cómo entonces, al ser el mismo Dios hecho hombre, entonces estaba el Hijo de Dios. Son temas que nos tenemos que profundizar mucho a través de la palabra, pero yo lo hago así para que la gente que no conoce el Evangelio lo vaya entendiendo un poco. Y ustedes aquí lo principal es que sepan que si no nos sometemos a la palabra de Dios, que si ustedes no entienden por qué Cristo murió en la cruz del Calvario por la humanidad, desafortunadamente van a seguir metidos en una ceguera espiritual. A veces la gente va y se sienta en las iglesias y escuchan y aplauden, pero nunca van y constatan lo que ese predicador está hablando o lo que ese pastor está enseñando. ¿Se toma usted la tarea de abrir la Biblia y aprenderlo en persona? Cuando yo me tomé la tarea de abrir la palabra de Dios y empezarla a leer en persona, me empecé a enterar de muchas cosas. Y pasé por varias iglesias donde no se predicaba una sana doctrina. Y cuando yo estudiaba la palabra en mi casa, inmediatamente, ¿qué hacía? Salirme de esa iglesia donde predicaban fábulas y tonterías. Ahí sí predicaban fábulas y tonterías. Tenía que salirme de esa iglesia y buscar una iglesia de sana doctrina. Afortunadamente, en estos momentos estoy en una iglesia de sana doctrina, donde aprendo la palabra de Dios realmente como es, sin engaños, sin vivir viendo espectáculos, ni milagros, ni gente que se tira en el piso y que se revuelca y hacen un poco de cosas que realmente Dios no ha mandado en su palabra, y que ahí lo que se manifiesta son potestades demoníacas. Desafortunadamente es así. Se manifiestan potestades demoníacas en esas iglesias porque la gente no abre la palabra de Dios, y porque ellos van allá para que Dios les dé casa, carro y beca. Es lo que buscan de Dios. Pero nosotros, cuando conocemos el verdadero evangelio, lo que buscamos es la salvación de las almas, llevarle el evangelio a las personas que no lo conocen y vivir todos los días agradecidos con las cosas simples que Dios nos da: tener un trabajo, tener un techo y una comida. Con esto me despido de ustedes. Les envío un cordial saludo desde Bogotá, Colombia. Espero que compartan este mensaje, que se suscriban que se suscriban al canal. Que Dios los bendiga y hasta pronto.